Buenos días a todos, bendiciones. Vamos a continuar ahí en el capítulo 12 de Juan, del 20 al 26. Y hemos titulado el mensaje, ¿para qué quieres ver a Jesús? Muchas personas están buscando de manera religiosa algo. A veces están buscando en la religión y Dios quiera que lo estén buscando en Jesús, pero a veces por motivos incorrectos, curiosidad, otras razones. Vamos a ver las razones correctas por las cuales deberíamos estar buscando a Jesús. Si se dan cuenta, estamos predicando en estos 40 días, estamos orando, una campaña de 40 días de oración hasta la semana de la Pasión, y la semana pasada predicamos de Juan 15, son hechos relacionados con esta semana. Este pasaje igual está relacionado con esta semana de la Pasión, hasta que entremos en la semana propia con el Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. Y aquí, desde el versículo 20 de Juan capítulo 12, el versículo 20, dice que habían unos peregrinos, unos griegos, que querían celebrar la Pascua. Y se acercan a Felipe. Quizás se acercan a Felipe porque es uno de los dos discípulos que tienen nombre griego. Y Felipe se lo dice entonces al otro discípulo que tiene nombre griego, a Andrés. Y ellos van y se lo comunican a Jesús. Le avisan a Jesús. Pero no se registra, como ustedes leyeron, no se registra una entrevista propia de Jesús con los griegos, sino que Jesús aprovecha esta inquietud de los gentiles, de los griegos, para hablar dar una enseñanza, hablar y dar una enseñanza de que el tiempo se ha cumplido, es el tiempo de su manifestación, de ir a la cruz a morir por los pecados, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice, se acercaron y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De manera que hay una hora. Se fijan que el Señor tiene los tiempos. Había una hora que había llegado. Anteriormente no había llegado. En el capítulo 2, versículo 4, en el capítulo 7, versículo 30, en el capítulo 8, versículo 20, dice que no podían apresar a Jesús porque todavía su hora no había llegado. Pero ahora sí había llegado. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús vino a este mundo en el cumplimiento del tiempo de Dios, que envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. También la venida de Jesús tuvo un tiempo, en el tiempo de Dios, así que el tiempo se había cumplido. Entonces Jesús aprovecha esta visita, esta inquietud, este deseo de los gentiles de buscarles, quizás eran prosélitos que conocían o buscaban al Dios que habían escuchado a través de los judíos. No sabemos, pero Jesús usa esa inquietud de ellos que están buscándoles para dar una enseñanza, para enseñar cuál es la verdadera naturaleza del reino del Mesías, del reino que ya se ha acercado, que él mismo predicó, el reino de los cielos se ha acercado, creed, arrepentidos y creed el Evangelio. Esa era su predicación. Por tanto, repetimos, el título del mensaje es ¿para qué quieres ver a Jesús? Usted que está aquí, los que nos escuchen, a los que queremos invitar, ¿para qué los invitamos? Para que vean a Jesús. ¿Para qué queremos ver a Jesús? Vamos a leer una vez más el versículo 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, estamos orando para que inquiete los barrios, para que inquiete las multitudes, para que nos inquietes a nosotros, para que nos avive. Haznos efectivos en la predicación del Evangelio. Ayúdanos a llevar, como hizo Felipe y Andrés, a aquellos que están buscando de ti, que tienen sed de ti, llevarlos a los pies de Cristo. Oh Señor, pero si quieren verte, que sea para arrepentimiento, que se reconozcan pecadores y que te acepten como Señor y Salvador sobre todas las cosas. Y tú le prometes vida eterna.
que te sirvamos luego, que te honremos, oh Señor, y tú dices que también nos honrarás. Oh, qué bueno tú eres, Padre Santo, cuánto nos amas. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Y oh Espíritu Santo, muévete y toca cada corazón. Vivifica esta palabra, trae nueva vida, trae nuevo servicio. Despiértanos, oh Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el Señor le va a explicar, aprovecha que están preguntando por Él en estos últimos días aquí en la tierra, antes de ir a la cruz, a redimir el pecado de la humanidad, a redimirnos de esa esclavitud del pecado. Pero Jesús va a explicar y quería que supieran sus oyentes, sus discípulos, los que se están acercando alrededor de él, la multitud que estén alrededor de él, los que estén escuchando, que él había venido a cargar con una cruz, y no para llevar una corona de un rey político. No vino a fin de vivir una vida de comodidad y lujo, como muchos hoy pretenden en estos días, sino a morir de una muerte, y muerte de cruz. Que su gloria no vendría o provendría de victorias obtenidas a la fuerza de la espada, como un libertador político. No, él sería glorificado en la cruz. Él no vendría a ser glorificado por conquistar a los romanos y establecer un reino político inmediato. No, él va a ser glorificado por su muerte y su resurrección. Por eso en el versículo 24 dice, le dice a los oyentes, nos dice a nosotros, para que despertemos. ¿Para qué queremos ver a Jesús? Si los griegos están viendo a ver a Jesús, y es una buena inquietud, es un buen deseo querer ver a Jesús. Es un buen deseo cuando el Espíritu está inquietando a las personas, a nuestros familiares, amigos, y te dice, quiero ir a la iglesia contigo, quiero que me explique más de Jesús. Y en las iglesias los predicadores, no tenemos que hablar de nosotros, no tenemos que estar hablando de riquezas y de honores. Lo que tenemos es que enseñarle a Jesús a las personas. La función principal de los predicadores es mostrar a Jesús. Si en una iglesia no mostramos a Jesús, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? Tenemos que mostrar a Jesús, hablar del Evangelio. Y entonces Jesús aprovecha quizás estos griegos curiosos que están buscándole quizás con una verdadera inquietud espiritual. Y Jesús es la verdad. Él siempre va a exponer la verdad. Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Y como predicadores tenemos que también nosotros, y usted y yo, exponer la verdad. Y la verdad hará libres a los que realmente confíen de corazón en el Señor. Y a veces la palabra del Señor fue fuerte para muchos que la abandonaron. Quizás la palabra que voy a leer ahora es fuerte para muchos, porque dice que en los últimos tiempos muchas personas apartarán de la verdad del oído para escuchar fábulas. Se apartarán a la fábula porque tienen comezón de oír, y encontrarán personas que le van a predicar de esa fábula para tener la iglesia llena, pero no le presentan a Jesús. Y si lo presentan a Jesús es como un pretexto para hablar de todas las fábulas, y no realmente para decirle que el discipulado tiene un costo. No es para decirnos que el discipulado requiere sacrificio. Y no es como muchas veces se pintan en los muchos púlpitos los domingos o los sábados cuando se predique. Dice, el versículo 24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que Jesús muestra el principio del Evangelio, de su muerte vicaria, la muerte vicaria de Cristo, que daría fruto, que sería para alabanza de Dios, que proporcionaría redención a un mundo perdido. Como hemos visto el miércoles, Jesús usa la parábola, usa situaciones conocidas para explicar algo desconocido. Vemos cómo Él usa la semilla. Es necesario que la semilla muera. Y cuando muere la semilla ahí en el suelo, es que entonces puede germinar y dar fruto. Asimismo, Él está hablando de su muerte. Él debía morir por los pecados de la humanidad. Él debía ser sepultado, pero resucitó al tercer día. Y fue de esta manera dio gloria al Padre y ha dado fruto por generaciones con la iglesia, que también alcanzó a los gentiles, esos gentiles que le estaban buscando. Gracias a Dios. Y sigue
y de manera que no hay judío ni griego, sino que ni esclavo ni libre, sino que todos somos una familia en Cristo, en la iglesia, proceda donde proceda, de cualquier país, de cualquier origen, de cualquier nacionalidad. Él ha dado mucho fruto en su victoria en la cruz, en su muerte vicaria en la cruz. Pero ¿por qué Jesús hace esto? Porque no debería sorprendernos la existencia de la incredulidad e indiferencia en aquella época y en la actualidad. No debería sorprendernos que muchos le seguían por curiosidad, muchos eran incrédulos en aquella época y le siguen siguiendo hoy por curiosidad, y a veces se mantienen incrédulos en la actualidad. No nos equivocamos realmente, o mejor dicho, nos equivocamos grandemente si usted piensa de que las personas, por ver maravillas, cosas maravillosas de parte de Jesús, estas cosas maravillosas pueden llegar a convertir sus almas. Sabemos que no, que Jesús dijo, la señal no será dada, sino la señal de Jonás, como también ya estudiamos. La señal de que él debía de sufrir una muerte vicaria en pago por los pecados, por redención de la humanidad, para alabanza, que daría fruto, porque daría alabanza a Dios, proporcionando redención a un mundo perdido. Nos equivocamos grandemente cuando alguien, quizás como estos griegos, Dios quiera que no, que lo buscaron sincero de corazón, pero si alguien solamente está buscando a Jesús para verlo, para recibir milagros, liberaciones, sanidades, que era como estaban las personas alrededor de él, buscándolo solamente para esas cosas muchas veces. Y cuando Jesús hablaba del costo del discipulado, esto que vamos a leer más adelante, en el versículo 25 y 26, que lo vamos a repetir, lo dejaron. Hoy muchos se van de iglesia en iglesia si predicas esta palabra de verdad, porque quieren escuchar que van a ser prósperos, que van a cumplir su sueño americano, pero todo de una manera muy light, de una vida como quiera, a su manera, sin hacer la voluntad del Padre. Pero qué triste que en aquel día le digan, que el Señor diga, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. Porque invocaron su nombre, hicieron milagros, hicieron sanidades en el nombre del Señor, pero el Señor no los conoce porque no hacían la voluntad del Padre que está en los cielos. Por sus frutos los conoceréis. Por eso hablamos la semana pasada del fruto, que debemos dar fruto. Aquí dice que Jesús debía ir a esa obediencia al Padre en la cruz para llevar mucho fruto para la gloria del Padre. Y también nosotros cuando morimos a nuestro yo para entregarnos nuestra vida a Cristo, llevamos también fruto, y mucho fruto. Y es lo que Dios quiere de su iglesia, que demos fruto. Nos equivocamos grandemente cuando solamente queremos ir a las iglesias para ver a Jesús, para ver ese Jesús de que le hablan, para que cumplan todos nuestros deseos, como la lámpara de Aladino, que la quieren frotar, y quiero esto, y quiero lo otro, y quiero aquello, de una manera rápida, de una manera como el alimento rápido como se ve hoy en día, el fast food, y que muchas veces es dañino. No, tenemos que buscar del Señor, servirle, estar en sus caminos. Bienaventurados es el hombre que anda en sus caminos, que teme a Jehová, dice el Salmo 128. Nos equivocamos grandemente cuando queremos ver a Jesús para que nos prospere. ¿Para qué quiere ver a Jesús? Para solo recibir milagros, liberaciones, sanidades, para cumplir tus deseos solamente, para que te prospere y cumpla el sueño americano, como se predica el evangelio de la prosperidad. Para eso se estás congregando, para eso estás corriendo detrás de esos predicadores. Y muchos falsos discípulos le abandonaron. Cuando escucharon esta palabra de Jesús, desde allá de Juan capítulo 6, versículo 66, dice que lo dejaron, que era palabra muy dura, porque no cumplía con las expectativas de los falsos discípulos, las expectativas de sus sueños materiales. Y Jesús entonces confronta hasta a los apóstoles. ¿Ustedes también se quieren ir? Aún diremos, solo tú tienes palabras de vida eterna, respondió Pedro. Solo en Él está la respuesta a nuestras necesidades. Pero decía, las personas que quieren ver estas cosas en Jesús, tristemente la van a encontrar, porque hay predicadores que solamente se dedican a predicar de eso para tener sus iglesias llenas y sus bolsillos bien llenos, falsificando la verdad,
comercializando con el evangelio. Y muchas personas están dispuestas a hacerlo porque también ellos quieren comercializar con el evangelio, prosperar sin un sacrificio, sin un discipulado verdadero. También sabemos que muchos no le confesaban públicamente porque temían enfrentar el rechazo de la religión de los fariseos en aquella época, la religión que existía, el rechazo quizás de la familia, y hasta se avergonzaban de él. Pero si nosotros nos avergonzamos de Jesús, Él se avergonzará también de nosotros en aquel día. No podemos avergonzarnos de predicar el evangelio porque es poder de Dios para salvación y nos ha mandado a eso. Y en el versículo 43 de ese capítulo 12 dice que muchas personas no lo confesaban públicamente, temían enfrentar el rechazo, se avergonzaban de él, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchas personas van mientras estén hablando que todo va a ir bien, que van a ser prósperos, que van a cumplir sus sueños, que ellos sí son cabeza y no cola, y que van a hacerse ricos, pero cuando dicen otra palabra, no, ellos no quieren darle gloria a Dios con sus vidas, ellos quieren realmente, aman más la gloria de los hombres, de lo que predican los hombres, y no lo que dice la palabra de Dios, y no están dispuestos a rendir su vida al Señor como un verdadero discípulo. ¿Para qué quieres ver a Jesús? Jesús lo aclara. ¿Para qué me están buscando? En el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo, la vida eterna la guardará. Es duro, ¿verdad? Es duro que no debes amar tu vida, que debes aborrecer tu vida, odiar tu vida. Bueno, tenemos que ver el contexto semítico que se está hablando. Odiar la vida no es lo que entendemos como odiar nuestra vida, sino es una expresión semítica que tiene la connotación de preferencia, de prioridad, de una cosa sobre la otra. Ya en Mateo 6:33 conocemos ese versículo, que busquemos primeramente su reino y su justicia. Los dos grandes mandamientos: el primero es amarlo a Él con todo nuestro corazón, nuestra fuerza. Primero es el Señor. Entonces, en ese sentido, el que ama su vida primero que el Señor, el que no tiene al Señor primero y aborrece por ello, en primer lugar, las cosas del mundo, aunque vivimos en el mundo, pero no tiene el primer lugar, dice que realmente no alcanzará la vida eterna, porque le va a ser difícil poner su fe en el Señor. No porque sea por obra, sino porque estrecha es la puerta que conduce a la salvación. Y Jesús lo advirtió, esta enseñanza repetidamente. Estos falsos predicadores, falsos apóstoles tienen que estar yendo constantemente a David, a Abraham, al Antiguo Testamento, para hablar de esta prosperidad y de estas cosas como el Señor vivió. El ejemplo que nos dejó los apóstoles, la iglesia. El constante llamado al costo del discipulado. Es el Nuevo Testamento quien explica el Viejo. Es con el Nuevo que tenemos que explicar el Viejo. No es el Viejo el que explica el Nuevo. Este es el Nuevo Testamento, la nueva revelación. Dios había hablado por mucho tiempo a través de los profetas. Ahora nos ha hablado por su Hijo, nos dice Hebreo. Tenemos la revelación de Dios en el propio Hijo. Y él dice en Mateo 10, 37, 39. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Duro también, ¿verdad? Pero una vez más tiene que ver con las prioridades. Porque él, cuando dio el gran mandamiento de buscarlo al primero, después te dice: amarás al prójimo como a ti mismo. La mejor manera de amarte a tú mismo y a tu familia, a tu hijo, a tu padre y madre, es amándolo él primero. Él lo sabe, fue quien nos creó. Así es como funciona, y lo que hemos experimentado sabemos que es verdad, que es cierto. Por ahí quien está hoy en día dejándolo todo de las cosas de Dios para atender todo primero de la familia. Y a Dios le damos lo que nos sobra de tiempo, de recursos, de dones. Es para Él lo último. Y Dios no quiere tener discípulos así. Se lo está diciendo a los que se están acercando en sus últimas horas antes de ir a la cruz. Vamos a aprovechar que llegan los griegos y el tiempo que es el tiempo se ha cumplido. La iglesia alcanzará hasta los gentiles.
Pero un verdadero discípulo debe esperar esto, debe buscarme a mí primero. No debe estar entretenido. Si fueran los judíos que estuvieran pensando, señales. No, la señal no será dada, sino la señal de Jonás. Si fueran los griegos, no sabiduría, filosofía. Queremos conocer. Muchas personas conocen mucho, pero no están sirviendo. Tristemente vemos iglesias y pastores quejándose de que las personas están nada más que en YouTube sabiendo mucho detrás del predicador famoso que son muy buenos predicadores, lo que usted puede encontrar buenos predicadores de sana doctrina. Y comparándolo con el pastor, pero hermano no está predicando, no están ayudando a crecer, a que la iglesia crezca, a llevar fruto como vimos la semana pasada. Es necesario que llevemos fruto, como vimos en el estudio del miércoles. Están sentados solamente para recibir, y están como hermanos muertos, se van a morir. Se muere en la iglesia, porque está supuesto que demos, que prediquemos. ¿Cómo escucharán otros? ¿Cómo creerán si no les predicamos? Luego lo repite en Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A mí me encanta a veces ver, un poco entre comillas, ¿no? Un poco irónicamente, como los cristianos, usted lo encuentra en las redes sociales, vamos a decir en cuál de ellas, imagínense cualquiera. Primero te ponen una promesa grandísima de Dios como un gran creyente, y después de pronto tú ves peleando con el esposo, con la esposa, con el ex, diciendo palabrotas pero no se corresponde una cosa con la otra. Usted ve que no está aprendiendo el discipulado, solamente está reclamando las promesas como la lámpara de Aladino. No está haciendo la voluntad de Dios, su vida desordenada, quizás también hablando de cosas sensuales, anhelando cosas sensuales públicamente. No están andando en santidad. ¿Y usted cree que así Dios va a responder las oraciones andando en pecado? No es Dios que se la va a responder. Es el enemigo de nuestras almas que nos engaña, que puede pensar que Dios es ese Dios griego, la barbita, ese abuelito, esa lámpara que te puede pedir, que no importa cómo esté tu vida. No nos dice eso la Escritura. Un verdadero discípulo debe hacer lo que Cristo dice. Si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Eso dice que si realmente le amamos. Y en Lucas 9, 23 a 24, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No, primero yo. Si tú no te niegas a ti mismo, tú debes morir a tu yo. Tú también debes enterrar tu yo como la semilla para que puedas llevar fruto. Debemos morir al yo para que Cristo crezca más en nosotros. Primero para aceptarle como Señor y Salvador, después para llevar fruto como discípulo en la vida cristiana. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí se salvará. Este la salvará. ¿Y cuánto más ejemplo? Una enseñanza repetitiva del Señor, porque estaban equivocados en aquella época y estamos equivocados hoy si pensamos que solo podemos buscar a Jesús para milagros, sanidades y cosas de bendiciones materiales. Tenemos que buscar las cosas de arriba, como decía el apóstol Pablo. Debemos buscarle, debemos verle, pero primero, si no le conoces, búscalo. Busca a Jesús, trata de ver a Jesús, pero para aceptarlo como tu Señor y Salvador. Ámala a Él primero. Confiesa tus pecados. Eres pecador, somos pecadores. Cree en Cristo que sufrió el castigo que tú merecías. Fue tu sustituto, fue mi sustituto. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Cree que murió y resucitó. Ese es el Evangelio y está a la diestra del Padre. Si realmente hiciste una confesión verdadera, creíste de esta forma con tu corazón, dice que has sido sellado con el Espíritu Santo. Y es que solo un nuevo corazón puede dar el Señor a través de esta fe en Él. Nos cambia, nos da un nuevo corazón, nos da una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo. Solo este nuevo corazón en el poder del Espíritu Santo podrá convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Amén, gloria a Dios. Solo un verdadero creyente impulsado en el poder del Espíritu puede andar como un verdadero discípulo de Cristo. Repito, cuando Jesús habla de odiar la vida, quiere decir que es primero debemos ponerlo a Él. Y la vida que Él nos promete, vida eterna, pero no solo vida eterna, dice, Él quiere darnos vida
y vida en abundancia. Cuando creemos en Jesús, tenemos vida eterna en Él. La vida del mundo comienza a perder su atractivo. Se debe volver para ti y para mí algo secundario. Algo es lo que nos dejó aquí como iglesia para predicar, para hacer luz en el mundo, para que otros conozcan de Él. Pero no debe ser mi prioridad. Si he aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si me ha perdonado, de tal manera me ha amado, tanto amor me ha dado que como yo no voy a servir al Señor ahora, como no voy a dedicar de tiempo, como no voy a ser su discípulo, un verdadero discípulo. Solo en Jesús realmente nuestra vida tiene sentido, la buena vida, la vida abundante, la vida eterna. Y estas verdades, hermanos, que hemos estado leyendo, estas verdades que está aprovechando Jesús para decirle a los dioses, ¿para qué me vienen a ver? ¿Para qué quieres verme? ¿Para qué quieres ver a Jesús? Deberían llegar a lo más profundo de nuestros corazones y llevarnos a examinarnos a nosotros mismos. Hoy vamos a celebrar la cena, deberíamos examinarnos. Si somos realmente esa clase de discípulos que estamos dispuestos a darlo todo por el Señor, de ponerlo siempre a Él en primer lugar, con nuestros defectos, con nuestros errores, nos arrepentimos, pero que el Señor vea que en nuestro corazón lo que queremos es eso, glorificarlo a Él primero antes que todo. Y en el versículo 26 dice: si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Para qué quieres ver a Jesús? ¿Para qué queremos ver a Jesús? Ello implica que si somos sus discípulos o no, si somos discípulos verdaderos o no. No solo buscarle, no solo para verle, sino que dice que debemos servirle y seguirle. Como dice el versículo 26, ¿para qué me quieren ver? ¿Para qué me estás buscando? Primero tienes que buscar el reino de Dios, tienes que ponerme a mí en primer lugar, realmente. No debes amar tu vida como lo primero, para la vida eterna la guardará. Pero si alguno lo está buscando, debe entonces servirle y seguirle. Y hay promesas hermosas para quien le busca, quiere verlo, acepta a Jesús como Señor y Salvador, pero luego le sirve y le sigue. No es para quedarse en los bancos solamente para recibir. A veces parecería que los cristianos van a las iglesias y buscan a Jesús para que Jesús les sirva a ellos nada más como la lámpara de Aladino, repito. Y no están dispuestos a servir a Jesús y a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es donde ahora se sirve a Jesús. Nos ha dejado aquí como a las manos, los pies de Cristo, Él siendo la cabeza. A veces lo que encontramos es eso, una gran cantidad de creyentes que no son discípulos. Y los que dicen discípulos, como que dejaron a Jesús, que no son creyentes. Hay una confusión tremenda porque solo quieren ver a Jesús para su satisfacción. Y cuando no se corresponde, entonces hacen lo que les parece, no hacen lo que dice la voluntad de Dios, no hacen lo que la Biblia dice, no sirven ni siguen a Jesús. Y qué hermoso para los que creen a Jesús de verdad, son verdaderos discípulos, le sirven y le siguen. Hay dos promesas. La primera dice que donde está Jesús, ahí estarán, ¿quién? Sus servidores. ¿Qué dijo en Juan 14:3? Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la segunda promesa es que el Padre nos honrará. Oh Señor, no tienes que honrarnos. Siervos inútiles somos cuando hacemos lo que tenemos que hacer por el Padre en su amor, en su grandeza. ¿Quiere honrarnos? ¿Te quiere mayor recompensa que esa? Que en aquel día te diga: entra, muy buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y recordar en 1 Samuel 2:30 que dice: yo honraré a los que me honran. Realmente Dios conoce los corazones. Dios no puede ser burlado. Él conoce quién es verdadero discípulo, quién no. Nuestra fe en Jesús tiene un precio. Como sus servidores debemos seguirlo a donde Él nos guíe. Debemos enfrentar sacrificios. Debemos realmente hacerlo para alabanza y en gratitud al Hijo, con la promesa de que el Padre nos honrará. En conclusión, ¿para qué quieres ver a Jesús? Debemos buscarlo, debemos verlo para que muera el yo en mi corazón,
para que Cristo reine en mí como mi Salvador y Señor. Si no lo estás buscando para eso, te exhorto a que lo hagas. Hermano que me escuche, creo que aquí todos lo hemos buscado de esa manera. Pero si alguien puede escuchar que no esté buscando equivocadamente, te ruego, reconciliado con Dios. Busca a Jesús para aceptarlo como tu Señor y Salvador. Niégate a ti mismo y que Jesús reine en tu corazón. Nosotros los que hemos conocido, que siga siendo así, que sigamos siendo sus discípulos, sirviéndole, siguiéndole, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso tenemos que servirlo a Él. Él vino para servirnos, para morir en la cruz, pero ahora nos demanda que seamos sus discípulos verdaderos. No solamente estar curiosidad buscando milagros, señales y ver cómo hacemos del Evangelio algo utilitario para nuestra vida. No. Cada vez que nuestra voluntad se cruce con la voluntad de Dios y elegimos la voluntad de Dios por sobre la nuestra, eso es tomar la cruz. Eso es seguir a Jesús. Cuando hacemos la voluntad del primero, cuando se cruzan nuestras voluntades, cuando quizás se cruzan tus ilusiones, nuestros deseos, y hacemos lo del primero, eso es seguir a Cristo. Eso es tomar la cruz y seguirle. Y es una buena razón también para buscarle y para verle. ¿Para qué buscas a Jesús? ¿Para qué lo quieres ver? Para aceptarlo como tu Señor y Salvador, para servirle, para seguirle, para hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios y no la nuestra a veces duele. Y a menudo las personas, hay muchos creyentes a veces que están comenzando, no sé, hay muchos que llevan años porque no han madurado, a veces hasta los rehúsan a hacer la voluntad de Dios. Pero mira, entonces empieza un conflicto interno que te va a traer falta de paz, falta de éxito, falta de fruto. Solo en Él podemos llevar fruto. Separados de Él, nada podemos hacer. Fuimos hechos para señorear, tener grandeza, pero lo perdimos por causa del pecado. Esa fue la misión que le dieron a Adán y Eva, que se señoree, que se multipliquen. Pero entró el pecado, y entonces ahora el ego y el orgullo son nuestros problemas más grandes. Porque queremos que todavía sea siendo yo, mi problema primero, y no poniéndolo a Él en primer lugar, no rindiendo mi yo a Cristo. Debemos buscarle y verle para servirle y seguirle. Tenemos que buscarle y verle, servirle, seguirle a Él, pero también para servirnos los unos a los otros, como Él también vino para servirnos. Y nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas, como dice 1 Pedro 2:21. Que nuestro profundo anhelo sea buscar a Jesús para glorificar a Dios sobre todas las cosas. Que lo busquemos para salvación, que lo busquemos para servicio, que lo busquemos para seguirle. Y eso significa que queremos glorificar a Dios sobre todas las cosas. Y qué hermoso entonces, que estaremos con Jesús y el Padre nos honrará. Amén. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, que el Señor nos bendiga y nos lleve en ese anhelo cada día creciente de buscarle, para verle, para aceptarlo como el Señor y Salvador, pero también para servirle y seguirle. Que el Señor le bendiga. Amén. Bendiciones.